Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de La Huella del Crimen. Creo que ayer les anticipábamos noticias que nos parece que tienen una profunda relación con el hastío en el que está empezando a vivir este país, con determinadas noticias de sucesos de crónica negra que llegan poniendo como protagonistas a inmigrantes ilegales, a extranjeros y especialmente por las noticias que hoy traemos a los MENAs. Una situación absolutamente intolerable que muchos analizan como una incapacidad del gobierno para poner las cosas en su sitio. Yo les advertí hace unos días, esto se puede convertir en un polvorín. Miren, unos encapuchados han intentado, bueno, el titular habla de gasear a unos menas en el centro juvenil de Hortaleza. Se trataba, querido Sergio Cebolla, bienvenido, muy buenas noches, de unos muchachos con... bueno, de unos muchachos, son encapuchados, así que no sé por qué he dicho si eran muchachos, muchachas, muchaches, o vaya usted a saber. El caso es que parece que llevaban gas pimienta recién llegado de Sevilla, de Galicia, iba yo a decir. Sergio Cebolla, bienvenido, buenas noches. Bienvenido. ¿Esto se puede convertir en un polvorín? Ahora daré más datos sobre esta noticia. Yo no tengo ninguna duda de que se puede convertir y además ese es el se está convirtiendo. Ese es el síntoma de que está ocurriendo, va a ocurrir y puede seguir ocurriendo. Fernando Fanego, bienvenido, noches. Muy buenas noches. Insisto, ahora doy más detalles, pero una primera opinión sobre este tipo de noticias, que no es la primera. Ya hemos visto que determinadas personas han intentado agredir a personas en centro de menas. Yo no puedo hablar de menores porque, en fin, estoy harta de contar que una parte importantísima son gachos de 25 años, ¿no? Buenas noches, María José. Lo primero, porque el primer síntoma que tenemos y sobre todo la sensación que da es de la inseguridad que tenemos y en la que vivimos y que en la que estamos inmersos. Es decir, lamentablemente y viviendo, lógicamente, una parte en mi vida de la justicia, la administración de justicia muy chiquitita, pero lo veo diariamente. Entonces, con lo cual, este tipo de acciones que dan lugar pues, a sentirse inseguro, a sentirse muy inseguro en el lugar en el que estamos viviendo, en un país que era tranquilo hasta hace 10, 15 años. 10-15 años, efectivamente. Bueno, aunque todo el mundo pone un lugar, una cifra, un número clarísimo para el momento en el que España empezó a descarrilar, que es el 11 de marzo de 2004. Es evidente que hay un antes y un después. Es decir, sí. Pero eso no hace falta ni estudiar ni nada, ni tampoco casi ni ir a la hemeroteca. Basta con salir al supermercado y ver la situación en general social que tenemos. Y en ese tipo de cosas, y sobre todo con el tema de la inmigración, todavía muchísimo más. El tercero, pero en Concordia, el estupendo Javier Angulo. Javier, bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches. Opinión sobre este tipo de noticias donde estamos viendo agresión a inmigrantes ilegales. El otro día veíamos la paliza que le mete en este caso es un turista que le intentan robar la cartera en Barcelona. Bueno, yo no sé lo que hace, eran magrebíes, le mete una paliza de padre y muy señor mío. Es decir, porque ¿qué hubiera pasado si interviene la policía? Pues nada, pues que otra vez reincidente, vamos a la comisaría, viejo conocido de la comisaría. Evidentemente no se pueden estimular este tipo de acciones porque va a prender la mecha, pero también es verdad que hay que pedir, no sé, un protocolo, una forma de actuación, de terminar con esta deriva a la que está llegando España. Pues yo creo que es la desesperación ciudadana, ¿no? Que realmente no ve respuesta ni una solución por las autoridades competentes. Entonces, al final, pues llegamos a la situación límite de que la gente se tome la justicia por su mano, que es peligrosísimo, ¿no? Porque quiebra pues el Estado de Derecho, ¿no? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Miren, 3 menores extranjeros, les doy algunos datos, menores no acompañados, ya saben, del Centro de Primera Acogida de Hortaleza, celebérrimo lugar ya, fueron atacados en la tarde del pasado viernes en la puerta del centro juvenil, en la calle Amarillo de Madrid, cuando los ocupantes de un coche negro les rociaron con gas pimienta a la cara
antes de darse a la fuga. El ataque ocurrió sobre las 8:15 de la tarde y dejó a los jóvenes con una intensa irritación ocular. Los educadores del programa alertaron de inmediato a los servicios de emergencia y permanecieron junto a los menores hasta la llegada de 2 ambulancias del SAMUR y una patrulla de la Policía Nacional. Los sanitarios atendieron a los chicos en el lugar donde se les aplicaron lavados oculares y tratamiento para aliviar los efectos del gas. Todos evolucionan favorablemente. En fin, de todas formas, la forma de titular, ya entendemos que todo el mundo queremos vender noticias, pero bueno, que han gaseado a unos menas, hombre, por el amor de Dios. Me he ido a la Alemania nazi cuando Bueno, es que yo estaba allí, vamos. la noche de los cristales rotos, Sí, yo ya sí. estaba ahí, ¿eh? Sí, sí. Sobre todo porque, a ver, lo ha dicho antes, lo ha anunciado antes don Javier, ¿no? Que el tema está en que te crea una inseguridad que cuando no confías en los medios que tiene un Estado democrático, sobre todo un estamento, sobre todo de la base, que es el ejercicio de la administración de justicia, creo que creas o das el caldo de cultivo a que tengas que tomar o resolver estos asuntos pasa igual con la ocupación, es decir, con el problema de la ocupación que cada vez es más extendida y sobre todo la inquiocupación, es decir, exacto, que dada el resultado que me puede dar el meter cualquier tipo de acción para desocupar o de llevar las acciones oportunas, pues te crea la inseguridad que tienes que tomar tú mismo la solución. Cambiamos de asunto para acercarnos a un tema que es que, claro, es que ha impactado brutalmente. Bueno, hablan en el ámbito del espectáculo, pero yo creo que en términos generales, ¿recuerdan? Ayer les contábamos la muerte, que naturalmente ustedes conocerían por el impacto que ha tenido, de Encarna Polo, de Encarnita Polo. Tenía 86 años, podría haber sido una muerte natural, dado la edad, pero sin embargo, el asunto está en que murió estrangulada. ¿Cómo recibiste la noticia? Además, en una residencia. Sí, es impactante que en una residencia pues pueda ocurrir un asesinato por parte de otro residente que estaba en el ala psiquiátrica y que la seguridad falló y dejaron que del ala psiquiátrica pues fueran al ala donde estaba Encarnita Polo y bueno, y se la encontraron los celadores después de gritos y patadas pues encima de ella. Qué impactante. Que llevaba 2 días ingresado, ¿eh? Sí, que lo comentábamos efectivamente. No sabíamos si era 1 o 2 días, pero el individuo, vaya por Dios. ¿Qué responsabilidad, le pregunto a Fernando Fanego, porque él es abogado y además está muy especializado en responsabilidad civil, ¿verdad? Esta vez lo he dicho bien. ¿Qué responsabilidad tiene la residencia? La residencia. Yo es que tengo mucho empeño en esto. Pues yo creo que mucho. Es decir, yo creo que mucho y simplemente, a ver, sin haber visto absolutamente un solo papel, ni lógicamente de lo que ha sido inminente, con lo cual prácticamente no se ha instruido ningún tipo de diligencia, digo, más que la detención de este hombre, llevarle a un centro, lógicamente, de personas con esa discapacidad, digo, ese tipo de sí, un trastorno psiquiátrico brutal, vamos. Trastorno, claro, pero trastorno no, enfermedad mental, vamos. Enfermedad, ¿qué estoy diciendo yo de trastorno? Una enfermedad mental que lógicamente ver el cuadro clínico y sobre todo qué tipo de cuadro clínico tenía, si estaba el más o menos adecuado para estar ese tipo de residencia, creo que en Ávila, una residencia de ancianos en la que, bueno, pues dependiendo del cuadro clínico que tuviese de ansiedad o de qué tipo de esquizofrenia o lo que fuera, que los conocemos, pues esté como si dijéramos, en un ala en la que están o residen personas mayores normales, ¿no? Que tengan ese tipo de atención menos necesaria, ¿no? Es decir, vamos con Raúl Sánchez a buscar más información y también el impacto de la noticia en el periodista, porque sin duda, Raúl, la noticia llevan los medios de comunicación desde el pasado fin de semana sin parar con este asunto. ¿Qué análisis haces? Buenas noches. Buenas noches, pues efectivamente ha impactado en el mundo de la música en general porque era una cantante bastante reconocida, aunque ya estaba retirada de lo que es la canción, la cantante sevillana pues seguía, digamos, de alguna manera en los focos de atención. La última vez que se la vio fue en el funeral de Camilo VI y, bueno, su hija, que fue la que en este caso dio a conocer la noticia a los medios, precisamente ha puesto una denuncia contra la residencia de ancianos por una posible negligencia.
decir, como bien decíais, el presunto asesino llevaba poco más de 2 días en la residencia de ancianos y aprovechó por la noche a cambiarse de habitación y llegar a la habitación de la cantante y estrangularla mientras estaba dormida, ¿no? O sea, ¿qué sucedió por la noche, Raúl? Que eran unos datos que ayer no dimos. Sí, sucedió de madrugada y los golpes y los gritos alertaron a los auxiliares y a los celadores de la residencia, que cuando llegaron a la habitación pues encontraron ya el cuerpo totalmente rígido de la cantante y ya no pudieron hacer nada por su vida, ¿no? En este caso, bueno, pues su hija Raquel ha puesto, como comentaba antes, una denuncia pues, por posible negligencia. Ya había quejas precisamente de esta residencia de ancianos, de Decanos de Ávila, porque ya, bueno, pues algunos de los residentes se habían quejado de la suciedad, de que había pocos auxiliares por la noche para los más de 100 residentes que ahora mismo están digamos, residentes allí en dicha residencia de centro de mayores. Y bueno, se ha abierto una investigación judicial precisamente para esclarecer si hay posibilidad de una negligencia y bueno, en este caso pues el mundo de la música ya este fin de semana rindió homenaje y enterró en este caso a la cantante de la famosa canción de Paco, Paco, Paco. Raúl Sánchez, muchas gracias por ese análisis y por esos datos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. O sea, señores, Javier Ángulo, estamos nuevamente ante una residencia en la que los usuarios ya habían interpuesto denuncias. Ayer, cuando les proponíamos este asunto de apertura del programa, yo les decía que esa cadena de residencias con capital francés a mí me sonaba y mucho que eran pelín desalmados. Bueno, perdón, presuntamente desalmados. O lo que yo quería decir en ese momento, o dije, es que yo recuerdo sucesos en residencias en el que aparecía esta empresa de capital privado francés que ahora mismo voy a buscar para ustedes. En cualquier caso, no había que irse muy lejos, Javier Ángulo. Ya había denuncia de los residentes. La verdad que el mundo de las residencias es un mundo terrible. Es horrible. Donde no sé si habéis tenido ocasión de visitar alguna. Hay falta de medios humanos para atender a la gente mayor y sobre todo algunos... Esta residencia, si ustedes me permiten, costaba un pastón. Ayer estaba Miguel Sánchez con nosotros, que es el policía habitual de los lunes, nuestro estupendo Miguel Sánchez, que nos decía, conocía como Manuel Bernal, también conocía muy bien la residencia. Pero Miguel nos contaba que una familiar suya había tenido que estar en esa residencia un poco, no de manera ambulatoria, pero como un par de meses para curarse una lesión, un problema que tenía. Estamos hablando de 3.000 euros al mes. Mínimo. Empezamos de ahí. Grosso modo, ¿eh? Sí, sí. O sea, como mínimo. Yo verdaderamente no entiendo lo que está sucediendo, porque una vez más nos encontramos a los más vulnerables. Sí es. O sea, para poner el cazo, insisto, sí, pero para proteger... Yo voy a montar un negocio donde no pueda proteger a mis clientes. Ya veréis cómo termino en la cárcel. Muchas veces, sobre todo este tipo de residencias, porque lo he tenido de cerca hace relativamente poco, es decir, muchas de ellas están subvencionadas también por la comunidad autónoma, es decir, por el tema del departamento o el de asuntos sociales. Sí, que creo que había plazas concertadas, ¿eh? Porque tienen la obligación de un mínimo de dar unas plazas que sean Así es. Entonces, con lo cual, claro, hay una parte que también es responsable la comunidad autónoma, es decir, de que depende, lógicamente, claro, la residencia donde está. Sobre todo la mayor vigilancia. Y esto suele pasar, lamentablemente, porque no son hechos aislados. Es decir, hemos visto hace relativamente poco que se filtró unas imágenes de una celadora que estaba dando de comer a una pobrecita anciana, y se estaba jactando y le estaba dando miedo y demás. Sí. Es decir, es vejatoria, ¿no? Entonces, con lo cual, claro, evidentemente, me imagino que se habrán incoaciones contra esta persona, ¿no? Lógicamente, por difamar y por mostrar esas imágenes de una forma pública, ¿no? Es decir, que no es rara, desgraciadamente no es raro que se den estas circunstancias. Ahora hasta el extremo de dar la muerte a una de las personas, es decir, como este caso de él. Bueno, yo he contado violaciones, asesinatos, o sea, yo en 2 años y medio, si ustedes son seguidores de La Huella del Crimen, yo les he contado sucesos absolutamente sobrecogedores en las residencias de España. Y Sergio Cebolla, en esta residencia Decanos de Ávila, creo que se llama, ahora voy a buscar el nombre de la empresa con capital francés, que en mi opinión se cubre de gloria.
La realidad es que a Encarnita Polo la estrangulan. Si en lugar de ser Encarnita Polo hubiera sido otro, lo mismo no nos enteramos. Vaya usted a saber. Los usuarios que están allí porque no les queda más remedio están denunciando, entierran a Encarnita Polo, nosotros a otra cosa mariposa, y los residentes siguen pasando miseria. Claro, aquí, esto es la vergüenza de, aquí de la aquí historia. tiene que salir la administración y dar respuesta, igual que tiene que salir la empresa y dar la respuesta, porque era algo que se podía prever. Es decir, si está en un área psiquiátrica, se podía prever que esto podía llegar a ocurrir, con lo cual hay alguien que no ha hecho su trabajo bien. Y hay alguien que decir, porque igual que fue Encarnita Polo, y por eso estamos hablando aquí, desgraciadamente, para Encarnita Polo y su familia, que le mandamos el pésame desde aquí, pero verdaderamente, igual que ha sido Encarnita, podría haber sido... Pepito, ¿sí? O sea, podría haber sido un asesinato o algo en masa, porque dicen que la encontraron allí en medio de la situación, dicen, porque esos son datos que han trascendido, que no había una medicación, que estaban cambiándole la medicación, decían que verdaderamente la encontraron infraganti. Eso no sabemos que fuera infraganti. Me imagino que se estará instruyendo la causa. Claro, ahora mismo se está instruyendo la causa. Con lo cual es imposible poder predecir o más o menos, pero sí que está claro que, como bien dice Sergio, a ver qué hace este hombre con la medicación o sin medicación en un área en la que no tiene que estar o en una estancia en la que no tiene que estar y a su libre albedrío, es decir, además con un cuadro psicótico importante de gravedad, vamos. Vinculo dos noticias que nos hacen entender la situación que estamos viviendo. Recuerdan, ayer les hablábamos por una parte de este policía nacional apaleado en Vallecas después de salir de un restaurante de comida turca, de un kebab. También les hablábamos de otra paliza en Valencia, y hoy que busco la opinión y el análisis de Javier Rodrigo, como sabe, licenciado en Ciencias Policiales, vinculo estas dos noticias a una nueva que dice que la policía está llamando la atención sobre el número de agresiones brutal, alarmantemente brutal, cómo están aumentando las palizas como estas dos a la policía que va vestido de paisano. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. El agradecimiento siempre es nuestro, Javier Rodrigo, a quien vemos, ya saben, en las entrevistas en el distrito todos los sábados. Recuérdanos la hora. A las 10 de la noche. A las 10 de la noche, prime time, efectivamente. ¿Nos puedes adelantar la entrevista de esta próxima semana? ¿O estoy haciendo spoiler? Estás haciendo spoiler. Estoy haciendo spoiler. Nada, yo tenía que intentarlo. Oiga, me mueve la curiosidad. De acuerdo, a las 10 en Distrito Televisión. Bueno, vinculaba estas tres noticias tremendas: el apaleamiento de un policía en Madrid, en un restaurante de comida turca, el apaleamiento de otros policías en Gandía, lo contábamos ayer, y esta noticia que dice que la policía está llamando la atención sobre cómo está subiendo alarmantemente las agresiones a los policías, pero que no llevan el uniforme, que es el caso de esta noticia que comentábamos del restaurante Kebab. Sí, bueno, esto fue el pasado día 14 de noviembre por la noche y bueno, todo comienza con madero de mierda, teníais que estar todos muertos, ¿no? Así comienza la paliza brutal a este policía nacional que estaba fuera de servicio. Lo que ocurrió fue que había siete personas de origen latinoamericano que reconocieron a este agente que estaba de paisano por una intervención que había ocurrido estando de servicio. Una de las, además fue una mujer la que lo reconoció, le empezó a insultar y a coger el teléfono y a llamar a personas de su afinidad, ¿no? Esto fue en Entrevías, en Madrid, insisto, por la noche, él estaba comiendo un kebab y pues aparecieron 6 personas más y la paliza fue brutal, lo dejaron inconsciente. Madero de mierda, en fin, bueno, todas estas barbaridades. Ahora no eres tan valiente estando solo, eso es lo que consta en el atestado policial. Y ya hay detenidos. Este hombre salvó la vida de milagro,
apareció milagrosamente varios indicativos de Policía Nacional y Policía Local, municipal, y un equipo médico del SAMUR que le salvaron la vida literalmente, porque él estaba desmayado. Le dieron patadas en la cabeza, se ensañaron con él cuando estaba en el suelo ya inconsciente y le llegaron a romper varias costillas, ¿no? Hay detenidos ya 2 personas, uno de ellos dicen que es español, no es español, es un nicaragüense nacionalizado español de 37 años y otro, un joven de 20 años. En relación a lo que tú decías, bueno, en este sentido hay entidades jurídicas, como es el caso de Jupol, el sindicato Jupol mayoritario de la Policía Nacional, que lleva denunciando esto desde hace tiempo. Y en este sentido dan unas cifras, María José, que son alarmantes. Solo en el 2024, más de 1.700 agresiones a policías nacionales y guardias civiles. Es una cifra histórica que, según dicen ellos dicen que siguen sin incluirse en las estadísticas oficiales, y obviamente esto es una evidencia directa y objetiva, y por supuesto que no se puede criticar ni se puede gestionar negativamente, que impacta en el deterioro del principio de autoridad y del clima de impunidad que hoy reina en las calles. Esto no es de ahora, esto viene de hace muchísimo tiempo. Sabemos que hay partidos políticos y grupos de izquierdas, realmente, que menos valoran la labor policial, a los agentes de la policía, y esto, pues bueno, es un caldo de cultivo que viene desde hace muchísimo tiempo, cada vez más cargando contra quienes velan por la seguridad y luego pues degeneran en estas historias que, insisto, se ha salvado la vida de milagro. Pero bueno, es que claro, estamos hablando de esto, pero es que la semana pasada varios policías fueron heridos en tiroteos, en agresiones salvajes. Los narcos operan ya con armas de guerra, mientras nuestros compañeros, dicen desde Jupol, salen a la calle con chalecos caducados y sin cascos balísticos. Esto de un sindicato que tiene información, a cualquier ciudadano normal debería de ponernos en alerta y decir qué es lo que está pasando para que en España continuemos con este incremento de agresiones a los que nos tienen que defender, a los ciudadanos. Porque claro, cuando alguien atenta contra quien te tiene que defender, ¿qué no harán cuando no estén ellos? Efectivamente, brutal reflexión la que acabas de poner encima de la mesa y que compete a todos. Hombre, al primero, al señor Marlaska, al ministro de Interior, pero creo que efectivamente, tal y como dices, compete a todos los ciudadanos. La situación es insostenible. Muchas gracias, Javier Rodrigo. Sí que me gustaría decir... Claro, por favor, claro. Quería felicitarte porque este fin de semana, que tú no lo dices, pero yo sí lo voy a decir, porque nos consta y nos congratula a la gente que te conocemos por tu trayectoria profesional, te han impuesto la Gran Cruz al Mérito Profesional del PSDI, junto a otras reconocidas y muy importantes personalidades diplomáticas, judiciales y políticas. Este sábado te lo mereces. Y nada, que un premio más de los 7 ya que tenías por tu trayectoria impecable. Muchas gracias, Javier Rodrigo. Fue una gala hermosísima, magníficamente organizada, muy emocionante ese momento del himno nacional, rodeados además de tantas y tantas personas, personas de los cuerpos de seguridad del Estado, orgullosos, personas del Ejército. Fue una cena posterior absolutamente deliciosa y para mí solamente puedo manifestar mi más profundo agradecimiento por esta condecoración que no merezco, pero que yo agradezco, y por la enorme experiencia que fue para mí vivir con todos vosotros. Es una gala anual de entrega de estas medallas al mérito profesional y puedo asegurar que es francamente emocionante. Muchísimas gracias. Gracias, querido. Gracias, Javier. Sí, la verdad es que fue precioso. Bueno, de vez en cuando se cuentan cosas bonitas y dulces en este programa, pero duran poco, porque les tengo que hablar de la impotencia de un hombre con discapacidad. Le han ocupado su casa en Barcelona. Los caraduras les deben 50.000 euros. Hablo de una persona con discapacidad. Miren, la historia de Fermín es la de un barcelonés
con una discapacidad reconocida del 78%. Esto encarna una de las aristas más dolorosas y menos visibles del fenómeno de la ocupación ilegal. Miren, cuando la víctima también es vulnerable, pero queda desprotegida por un sistema que prioriza la vulnerabilidad de otros. Miren, desde hace 5 años Fermín no recibe ni un euro del alquiler de su vivienda en la calle Valencia, en Barcelona, por cierto, buena zona. La casa, heredada de su padre y reformada con mucho esfuerzo para garantizarle un futuro digno, está hoy ocupada por una familia que dejó de pagar, ojo, en 2021. La justicia dio la razón al propietario y ordenó el desahucio, pero la ejecución se frenó al considerarse a los ocupantes vulnerables por tener 2 hijos menores. Mientras tanto, Fermín, que debido a su discapacidad no comprende la situación, vive en un centro ocupacional en Madrid, en Juan de Austria, y depende por completo de los cuidados y la gestión de su primo y tutor legal, Alberto. O sea, una vez más nos encontramos con una persona a la que su padre le dejó un inmueble que el juez dice, oiga, que se vayan estos caraduras que llevan desde 2021 sin pagar, que estamos casi en 2026, y el que está en un centro, esto es para comer cerillas, ¿eh? Esto es para coger queroseno y meterle fuego. Pues sí, ¿para qué por nos lo menos, vamos a engañar? No literalmente, sino que era en sentido figurado. Figurativamente, vale, sí, vale. Porque no queremos inducir tampoco a este tipo de comportamiento, pero hay alguno que seguro que en su cabeza lo piensa, porque lo podemos llegar a pensar qué todo, barbaridad, ¿vale? ¿Qué va a pensar y eso? Y desgraciadamente es que esto es sistemático. Esto es sistemático. Estamos escuchando día tras día, programa tras programa, porque todo lo que viene es igual. Nos encontramos con situaciones en las que la desvergüenza, nos encontramos situaciones en las que la impunidad, en la que, bueno, que se le dice al ciudadano de bien después de escuchar este tipo de cosas. El desamparo. Yo lo Desamparo que le diría, absoluto. Y que ganan los malos. Y que ganan los Claro. malos. No, lamentablemente, ¿qué pasa? Que es lo que induce luego el que tiene pisos o quiera alquilar, ponga algunas condiciones, o no lo alquile, o ponga unas condiciones, en el caso de que... Sí, Me ha acordado a ti de los menores. Exactamente, que claro. muchas veces lo han comentado, ¿no? Yo hago casting, hago un verdadero casting para entrar en mi vivienda. Digo, claro. Pues mira, tienes que tener, aparte de una nómina, tener tal, no sé cuándo, pues claro, yo digo, pues menores o parejitas, pues no, aquí no, yo no, porque es que luego te ves envuelto, es decir, que además, que no quiere decir que todas las personas, matrimonios con hijos menores sean No, de la claro, misma. por Dios. No, Son los que pagan el pato de los caraduras. Exacto, y del gobierno que tenemos y de la legislación. Es que lo has dicho tú todo, porque Perdón. Te digo que hay que mirar hacia arriba para ver ese tipo de política realmente de dónde viene y de dónde parte. Es decir, parte de una incidencia social política que tenemos en España. Es decir, ¿por qué? Pues porque la persona que tiene un piso prefiere tenerlo cerrado o incluso quitárselo en medio, porque o bien se lo quitan o bien se lo inquiocupan, que es todavía más peligroso más peligroso, porque una vez que está el bicho dentro, bien el dicho. bicho dentro, como tenga menores, como tenga el alien, reproduzca y tenga aliencitos, luego complicado. La situación de esta persona, miren, es tremendo, es devastadora realmente. Miren, el piso genera 0 ingresos, como hemos dicho. Deben 50.000 euros sin pagar desde 2021, pero claro, él sí tiene todos los gastos asociados, como los gastos de comunidad, las derramas, el IBI, el mantenimiento, los impuestos. Y, insisto, Angulo, la deuda acumulada son de 50.000 euros. Terrible. Le están expropiando su vivienda y no hay una solución absolutamente. Sí. Y el vulnerable realmente es el propietario. Es el propietario, es que es la casa al revés. Sí, además, yo ya que estamos aquí con tan insignes colegas, es decir, si una orden, una ley, una decisión político-administrativa impide que estas personas salgan de una vivienda que verdaderamente tendría que estar disfrutando este grupo de personas, que es la vulnerable, de verdad. Claro, y aunque no lo fuera, vamos. Habría que pedir responsabilidades por este tipo de decisiones a aquellos que las toman, ¿no?
Correcto. Y mira, es más, te voy a hacer una puntilla, pero sobre todo apuntarte una cosa. Puntilla y publi. Exactamente, pero guay, simplemente. Igual que se nos ha exigido a los profesionales y a ustedes también para poder acceder a la justicia a cualquier reclamación, a tener que acudir o a una vía de alternativa antes extrajudicial, entre comillas, acudir a un más, que lo llaman, es decir, o a una conciliación, o a hacer una mediación, o a través de decir que les exige gastarse más pecunio para acudir a la justicia, porque no ponen otro tipo de prebendas y situación de este tipo para que no pase al propietario y proteja a la propiedad. Es uno de los bienes más amparados que hay en nuestra Constitución, la vida y la propiedad, a la vivienda. Corregidme si no sois compañeros, que somos compañeros, no sé, corregidme porque a lo mejor estoy yo... Pues no hay corrección porque... ¿Por qué se aprueba un más? Porque se aprueba la ley 1/2025 de la eficiencia en la justicia, querido Sergio y querido Javier, y nos exigen tener que tomar unas medidas cuando para este tipo de cosas, cuando vaya a hacer, la ley de arrendamiento urbano, no ha habido modificaciones y no ha habido... Qué bien contado y qué bien explicado, fuera de tiempo, pero impecable, Fanego, ¿eh? Perdón. ¿Les gustaría perder un par de kilos de más, volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban? Naturhaus les trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti, no lo pienses más, y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida con Sergio Cebolla, con Javier Angulo y con Fernando Fanego. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es.
Pues regresamos y todo hay que decirlo para hacer honor a la verdad que hemos continuado con el temita. Y es que da igual, todos los días hablamos de sucesos vinculados con la ocupación. Hemos hecho programas especiales y tanto ustedes como nuestros invitados a este lado de la mesa siempre tienen más argumentos que poner, ¿no?, encima de la mesa. En fin, atropello mortal en Sevilla. Miren, en tu casa, la conductora, es tremendo, atropella a una persona, sigue conduciendo y la arrastra desde el centro hasta Nervión. Miren, es una consternación tremenda, una grabación de una cámara de control de tráfico que estudia y analiza la policía local mostraría a una persona caminando por la calle Lumbreras, concretamente, hasta que se desvanece y queda tendida sobre la vía. Instantes después, un coche que abandona un garaje pasa por encima de él, quedando el cadáver atrapado en los bajos del vehículo, que continúa su marcha sin percatarse absolutamente de nada. A esa hora hay que decir que diluviaba en la capital hispalense. Asiente, naturalmente, Sergio Cebolla, que recuerda ese diluvio. Pues eso es lo que estaba pasando en esta, en fin, en esta calle. Es que arrastró al cadáver durante 5 kilómetros. ¿Cómo es posible esto? No. Que nos quedamos sin palabras. Es que todos nos quedamos igual, porque claro, es que no hasta que tú no entiendes que estaba diluviando y que esa persona se había desfallecido y la otra persona pasa por encima y lo arrastra, pues tú no lo puedes llegar a comprender que desde la Alameda de Hércules hasta Ramón y Cajal vayas arrastrando un cadáver y tú no te des cuenta ni te enteres. Que es un montón de distancia. Tú has sabido poner los puntos yo he puesto los puntos exactos. Los puntos exactos. Que son 5 kilómetros. Claro, esto es como... Es que es imposible que tú no te des cuenta si no está lloviendo a mares. ¿Por qué? Porque tú no puedes, tú el ruido lo escuchas. Claro, si estás metido, estás dentro de una manta de agua, que es verdad que había una manta de agua en ese momento. Esa persona se desvaneció. ¿Y te parece efectivamente no se desvanece, tú no hay golpe, porque esa persona no hay golpe, lo arrastras. Sino, claro, tú no pasas por encima sino cadáver, que lo arrastra. Sino que lo arrastra y va arrastrando. Y tú, claro, ni la que estaba conduciendo ni el acompañante se percatan de nada hasta que no se lo dicen ya en Ramón y Cajal, es cuando ya se enteran de lo que estaba ocurriendo, porque les llaman la atención. Oiga, que tiene usted algo debajo del coche. Pero qué horror, ¿no? Y esa persona le hicieron controles, le hicieron control de alcoholemia, de drogas, cero todo. Eso fue un accidente. O sea, fue la lluvia. Y fortuito. Claro, la lluvia. Yo en principio decía, eso es imposible. Ya, yo lo pensaba. Ustedes van conduciendo y de pronto arrastran algo, aunque se habla mucho. Aunque sea un cartón, tú ya te estás enterando, pero porque lo oyes. Claro, cierto. Pero es que llueve, está lloviendo, no hay golpe. Y fue brutal la lluvia. Claro. Fue la semana pasada, yo creo, la semana pasada, que cayó unas trombas de agua allí. A finales de la semana pasada. Sí, a ver, yo, no sé si sabéis, pero en el despacho llevamos desde hace mucho tiempo temas de tráfico y temas de este tipo de avatares, atropellos y demás. A ver, es cuestión, sobre todo no es baladí el decirlo y el aclararlo, ¿no? Es decir, el responsable del que coge un vehículo es desde el momento que se sienta en ese vehículo, la arranca y empieza a mandar. Es decir, con lo cual... Está claro, es el artículo 1, además, del reglamento de circulación, de lo que nos protege, se supone, a todos nosotros en cuanto salimos a circular. Es decir, no somos responsables de lo que hacemos con ese medio de locomoción que es el coche. Igual que el que se coge, y a partir de, gracias a Dios, los monopatines eléctricos, que ya está regulado y ya está dentro de más o menos una figura. Ahora te voy a contar una del patinete. Lo que yo te puedo contar cientos de miles. El caso que estamos concretamente hablando, el caso de autos, como es decir, el caso de la causa, es decir, es muy difícil, muy raro que, pese a que esté lloviendo mucho, pasar por encima a un cuerpo, digo, una persona, es decir, un animal ya no te quiero contar, pero un cuerpo
te puede pasar por encima y tú prácticamente no notar, pero notas porque pasa por encima de un pie, me lo estoy imaginando, o sea, lo estoy más o menos tal, pero cuando pasa por encima del cuerpo es que el coche bota. Es decir, yo he visto vídeos de atropellos en la M30 de motoristas y demás, claro. de reproducciones de las cámaras que hay de seguridad, y el coche bota, o sea, se levanta, pum, ¿sabes lo que digo? Se levanta y cae. Es decir, pero cuando aquí pasa... hay arrastre. Pero aquí hay arrastre, pero es decir, ¿desde qué punto de vista decir... en alguna parte del chasis? Esto es lo que iba a decir. Por lo visto era una persona sin techo, un homeless o alguien que tal, pues bueno, pues se supone, pero que es lo que se ha remitido a los medios de comunicación, ¿no? Pero sigo diciendo que independientemente que el animus del conductor era no causar el daño, lógicamente llevar no sé cuántos kilómetros que recorrió con esa persona a rastras. Y eso, quieras o no, en el coche, o sea, un peso muerto tirando, se nota y se oye, por mucho que vaya en agua. Existe una responsabilidad, entonces, por parte del conductor, seguro. Existe una responsabilidad, no más que una responsabilidad de negligencia, invigilando. Es decir, ¿por qué? Pues porque, oye, tú tienes que estar al tanto de lo que pasa. Atento. Tanto lo que pasa por delante como lo que pasa también por detrás. Aunque el responsable, la parte de que, lógicamente, siempre el alcance trasero. Pero en este caso, ¿de dónde le enganchó? De un lateral del coche, de la parte de atrás. Era un coche antiguo y tenía como los antiguos estos paragolpes metálicos que podían engancharte de la pierna y recorrerte. Yo he visto este caso parecido hace mucho tiempo, no me acuerdo si fue en Ávila o en Castilla y León, de un señor mayor que lo engancha un camión. Pero lo engancha un camión con la caja del camión y se engancha así y lo arrastra, claro. Lo termina arrastrando y no terminó, porque lo llevamos en el despacho, no falleció, lesiones importantes, pero claro, es decir, el camionero no se percibe. Coño, ¿y no tiene usted un espejo retrovisor lateral? O sea, usted no ve lo que lleva usted enganchado. Claro que el cuerpo no es una cosa que sea insignificante a la vista y visualmente tiene su... Pues en este caso, ¿cuántos kilómetros recorrió? 5 kilómetros. 5 kilómetros. Cuando yo lo escuché, sin percatarme de la lluvia, yo bromeaba con mi suegra porque estábamos hablando de ¿tú te has enterado lo que ha pasado? Y decía, es que es imposible que alguien no se dé cuenta. En 5 kilómetros de Sevilla. Desde la Alameda hasta Ramón y Cajá son 5 kilómetros, es imposible. Y un tío arrastrando. Debajo del coche. ¿Imposible? Yo decía, imposible. Pero claro, yo creo la única explicación era la lluvia. Yo creo que no iba debajo, querido Sergio. Es decir, yo he visto infinidad de testados. De hecho, ahora estamos llevando un caso muy curioso en Logroño, si me permites, que es una cosa, es decir, una señora, es decir, que un camión, y estamos lógicamente yendo a por el tema al responsable, en este caso, civil directo, que es la compañía aseguradora del camión, un camión de reparto en el centro de Logroño, empieza a desprenderse o a caer aceite del motor. La cantidad de gente que se cayó detrás y una señora mayor se rompe la cadera. Es decir, bueno, el del camión no se da cuenta que va perdiendo aceite, tú no eres consciente de que va perdiendo aceite, pero cuando tú llevas un cuerpo pegado al coche, sea por arrastre, tú tienes que... se percibe. Debajo no lo puede llevar, La lluvia es la única explicación que yo le puedo... Porque ocurrió... Salta el coche. Si va debajo del coche, que salta el coche. Depende de la tipología del vehículo. ¿Vale? La primera reacción mía era que era imposible. Y después la única explicación que le dimos es la lluvia. ¿Por qué? Porque la lluvia, si tú cae una manta de agua, arrastra... es como si fuera surfeando, lo que dices tú. Exactamente. Como si fuera surfeando. Pero no solo eso, sino que tú... En la lluvia lo que hace es un efecto en el que reduce todo tipo de ruido, de percepción. Sí, de lo que... Claro, fuera del vehículo. Entonces, claro, es la única explicación objetiva que puedes tener. Y después, evidentemente, ahora tendremos que... Porque fue arrastre. Claro, si tú cuando tengamos la autopsia y veamos si esa persona murió por aplastamiento o se desvaneció. ¿Qué fue? ¿Un infarto? ¿Una trombosis? ¿Cuál fue la razón verdaderamente? Eso es lo que ¿Se intentó suicidar? Claro, vamos a ver cuál verdaderamente, hasta al alcance de las responsabilidades va a depender de la autopsia. Sí, pero bueno, pero en primer lugar, desde luego, yo a mí me cae ese tema en el despacho, que es precioso, y yo desde luego a la familia, a los causavientes, como lo digo yo, a los que son llamados a cobrar el pecunio de lo que pueda ser la RC,
lógicamente, decir, la conductora es la responsable, que es la que llevaba el coche en ese momento, y civilmente directo la compañía del... Otra cosa es que hubiera ido borracha. Otra cosa que hubiera... Y si ya estaba fallecido en el momento del arrastre. Pero eso me lo va a decir una autopsia. Por eso digo que la clave está en la autopsia. Claro, y porque que digan, pues, mira, que se desvaneció porque le dio un infarto. Arrastrar un cuerpo inerte durante 5 kilómetros. No, lo mismo. Pero bastante durante 5 kilómetros arrastrar un cuerpo. Es que me parece que nos remontamos al lejano oeste. Plantearnos de que ha muerto una persona enganchado al chasis de un coche durante 5 kilómetros, solamente y que no lo vea nadie, desde el paseo de la Alameda hasta el que hay gente, macho. Que avisaron a la conductora, que fueron los propios transeúnte los que avisaron a la conductora. Que lleva usted un cuerpo... ¿Qué tiene usted ahí debajo? Aparte supone una resistencia al camino. Que es imposible, claro. La única explicación es la lluvia. Que tú vas en el coche, eso va deslizando, no te enteras, porque normalmente cuando hay algo debajo del chasis hay un ruido. Imagínatelo. Y te enteras. Pisas un cartón. ¿Lloviendo? Cuando pisas un cartón con el coche, lo que notas es... como no va a pesar. Yo te digo que yo he visto vídeos, en infinidad de ocasiones, de asuntos de atropellos, que hay cámara de que lo puedes llamar, la pides que no se borren, y el cuerpo, el coche salta, si lo pasa por encima, el coche pega un brinco que flipa, y si no hace así, como en las películas, que hace como así. Por eso mismo, cuando nos enteramos de esta noticia, la primera reacción fue que es imposible no enterarte, salvo que esté lloviendo a mares y que verdaderamente tus sentidos se hayan... Y entendemos que no lleva ninguna sustancia. Sí, eso ya estaba acreditado. Por eso. Estaba acreditado. Le decía a Fernando Fanego, cuando nos hablaba de los patinetes, que le traía una noticia, a él, al resto de invitados y a todos ustedes, sobre patinetes. La policía detiene a un individuo, concretamente a un magrebí, que le conocían como el del patinete, iba agrediendo a mujeres en Almería, agresiones sexuales. El joven magrebí, que se dedicaba a cometer agresiones sexuales a mujeres en el centro de Almería, ha sido detenido. De nuevo, esto llama la atención, por la Policía Nacional. Lo voy a volver a repetir para que no quede ninguna duda. El magrebí, que se dedica con un patinete a agredir sexualmente a mujeres, ha sido detenido de nuevo, es decir, otro viejo conocido de la policía. El sujeto, que tiene 23 años, lo mismo es un mena, está acusado de atacar a las mujeres subido en un patinete y manosearlas antes de darse a la fuga. ¡Qué asco! Bueno, ya no es problema del patinete, es problema del que lleva el patinete, que hace encima de un patinete una persona, supuestamente violador. ¿Qué hace en la calle? Es decir, claro, porque ha sido detenido de nuevo. Pero que sea reincidente, o que yo que sé lo que haya pasado. Y aquí penalistas tenemos aquí dos figuras del toreo. Pero ¿qué hace? ¿Qué hacemos con un código penal tan sumamente laxo que no sea capaz de hacer situaciones así directamente este tío, o deportarle, o mandarle al carajo? Con pretón, es decir, mandarle al carajo. Es decir, mandarle al carajo, porque lo otro que se me ocurre es como los dibujitos, cuando va con el patinete, ya está. Aquí los códigos, en todo el sentido figurado. Figurado, claro. Con los dibujos animados, me refiero. Efectivamente. ¿Cómo se manda al carajo a uno, Fernando? ¿Puedo hacer una pregunta? Escucha, no, he dicho sentido figurado, así que no se me entienda mal, como los dibujitos animados. ¿No? Como tengo 3 abogados, tengo una pregunta. Vamos a imaginar que yo soy una de esas mujeres de Almería, ¿vale? Sí, violada, ¿no? Agredida, que viene a manosearme el cerdo del Magreb de 23 años. ¿Con la mano abierta o con lo que tengas en la mano? Claro, entonces vamos a imaginar que yo mando al carajo el patinete y con el magrebí encima se rompe la cabeza y se mata. O casi. O se queda en las puertas. Pues, ¿qué pasa? Llama a mi despacho, tú no te preocupes, me llamas en el momento y te digo lo primero que tienes que hacer. ¿Qué pasa? Porque a mí se me ocurre llamar a la policía, que sin pensarlo, si alguien me manosea y me provoca una náusea de tal categoría y me humilla y me ofende y me lleva a la locura, pero con el patinete, pues el patinete lo mismo va como Esparta.
montaña abajo. Claro, pero bueno, si él va circulando... Yo soy muy de muy difícilmente, y aquí hay... Bueno, se están riendo mis compañeros de mí, pero es que es la realidad. No, de ti no. Me estoy riendo de lo que estamos diciendo, claro. porque es el día a día. Claro. Es el día a día de lo que nos encontramos. Y además tú has dicho, ¿qué hacemos si ocurre eso? Bueno, ¿qué hacemos? Dicho, llama a la policía. Yo recuerdo en mi tierna infancia que yo escuchaba a los mayores decir, si te pasa eso, vale que salga corriendo y no esté. Decían los mayores, ¿eh? Sí. No lo estoy diciendo yo, ¿eh? Lo decían los mayores a los que yo escuchaba, cuando tenía yo 7 añitos, 8 añitos, ¿eh? Mejor que salga corriendo y no aparezca. Que no aparezca, que no pase. Así que tú te quedas con la versión que tú quieras. Escucha. O llamas a la policía o como decían los mayores. Yo tenía 7 años. Y sobre todo, yo te digo una cosa. Si pasa eso con un patinete... bueno, es que no lo puedo decir, yo no puedo decir esto en público, así y tal. Llámame y te lo digo lo que tendrías que hacer, pero es relativamente sencillo. Vale, de acuerdo. Vale, es que no te lo puedo decir. Vamos que llamen. Vamos con otro asunto, pero antes permítanme que les hable de su flora intestinal. ¿Por qué? Pues porque es esencial para el bienestar digestivo, para el metabolismo, para el sistema inmunitario, la combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora de Mundo Natural. 11 detenidos por traficar con menas. Buscamos la información y la reflexión de Fernando Sancho. Fernando, ¿cuántas veces vamos a hablar de este tipo de mafias que están traficando con menas, que se llama tráfico de personas, para expoliarnos a nosotros nuestros dineros que necesitamos naturalmente para ponerlos en otros servicios que verdaderamente nos competen y son nuestra responsabilidad? Pues la verdad, María José y compañía, es que esto es terrible en lo que han convertido España. También muchos otros países de Europa, ¿verdad? La degradación, la descomposición, que, bueno, dicen que puede ser, en fin, acciones con una clara intención de provocar la degradación de Europa, pero al final eso es culpa de los dirigentes de unos y otros partidos de diferentes países europeos, los que han conseguido una degradación como la que estamos viendo en España en este momento. Para empezar, fíjate, una red, todos ellos de origen africano, los detenidos, y liderada la banda, es una banda criminal organizada por una señora, dicen, imagino que es mujer, que la llaman Marian, ¿no? Madame Marian, porque todos las menas desaparecieron 13 de una misma zona del centro de menas de Arrecife, en Lanzarote. De ese centro desaparecieron 13 menores. Sí, esta es una de las noticias, efectivamente, que además, dentro de las diferentes noticias que hemos acumulado un poco para contar qué está pasando con el tráfico de personas, en este caso de menas, esa era una de ellas que efectivamente nos preguntábamos, y sondeo tu opinión, ¿cómo es posible que desaparezcan 13 niñas? Ayer no encontramos explicación, Fernando. Porque la Policía Nacional realizó, bueno, la investigación viene a raíz de la detención en el aeropuerto con destino Madrid en mayo, en el pasado mes de mayo, de 3 de las menores acompañadas por un adulto. Sí, esto lo tenemos clarísimo. Bien. Y pero entonces, ¿cómo es posible que...? Pero claro, desaparecen 13 menores del mismo centro, de Arrecife, de Lanzarote. Entonces, digo yo, a ese centro, porque eso suele estar organizado y controlado por organizaciones que están recibiendo subvenciones impresionantes. O sea, que es que reciben auténticos dinerales. Dices que los menas nos cuesta mucho dinero y es que efectivamente es así. Pero claro, están en esos centros, que dicen muchas veces saturados, pero ¿cómo es posible que desaparezcan 13 menores y que de un centro así como así? Es decir, no tenían ni siquiera documentación, no podían viajar y desaparecen de un centro. Y se han detenido a 11 personas de esa organización, todas ellas de origen africano, y del centro no hay ninguna detención o no hay nadie al que se le esté investigando.
Porque a mí esto, sinceramente, María José, me suena extraordinariamente raro que del mismo centro 13 menores. O sea, no hay ningún tipo de conexión, ¿vale? No vamos a hacer suposiciones, pero es que lo normal no es normal. Entonces es para pensar cualquier cosa, porque dices, ¿cómo es posible esa desaparición del mismo centro? A ti también. De menores de Arrecife de Lanzarote. Es un escándalo. O sea, es que da igual que sea por complicidad, que no vamos a decir eso, o porque haya gente sin tal, eso no lo podemos decir sin tenerlo tal, o por negligencia. Pero vamos, negligencia casi sí que lo podemos como mínimo asegurar. Y la negligencia también entra dentro de una tipificación, ¿no? Porque es que ya está bien. Es que esto es una vergüenza absoluta lo que está pasando en España sobre el negocio que hay montado. Un escándalo. Y sobre todo, María José, la desgracia de estas, porque son niñas de 14 años, es que van dirigidas a Francia directamente a la explotación sexual. Así es, Fernando. Te mando un abrazo, muchísimas gracias. Queríamos conocer también tu punto de vista sobre estas mafias. Y también nosotros ayer, de esa otra noticia, efectivamente, no entendíamos cómo era posible que desaparecieran 13 menores y que nadie se diera cuenta. Y bueno, veo que tú tampoco encuentras explicación. Fernando, muchísimas gracias. Un escándalo. A vosotros un abrazo muy fuerte. Tú lo has dicho. Miren, un paraguas con forma de katana ha organizado la mundial, si me permiten la expresión, en el Hospital Ramón y Cajal. En principio se lo cuento como un suceso, pero algo de chiste sí tiene. Miren, ha sido una mañana de confusión y de alarma en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Varios pacientes que habían acudido este lunes, es decir, ayer mismo, al centro médico alertaron al personal sanitario de que un varón se estaba paseando por los pasillos portando una katana. Los facultativos llegaron a avisar a las autoridades pasándose rápidamente, personándose en los agentes de la policía, pero cuando interpelaron al sujeto, descubrieron que lo que realmente llevaba era un paraguas. Bueno, un paraguas con un mango que simulaba ser la empuñadura de una espada japonesa. Un sujeto con una katana por el Hospital Ramón y Cajal. Estamos encerrados en la primera planta y la seguridad anda en su búsqueda. Imagino que habrán enviado efectivos para allá. Alertaban por X, antiguo Twitter, un usuario afectado por esta situación. El hombre del paraguas, ajeno al revuelo causado, explicó que simplemente se encontraba en el hospital para una visita rutinaria. También que no piensa volver a usar el paraguas después de toda la que se ha montado. Es que no es para menos, ¿eh? Es que no es para menos. ¿A quién se le ocurre ir con un paraguas con forma de katana? Pero tú has visto la que estaba montando hoy en Twitter. Estamos encerrados, la seguridad los está buscando. Hospital Ramón y Cajal. Hombre, sí, seguro que era chino el paraguas, porque no, aquí se le ocurre hacer un paraguas. O norcoreano. Pero escucha, el caso es que, a ver, ese tipo de artilugios, pues hombre, me imagino que tendría el origen de pues, o un regalo o algo que sea diferente a lo que hay. Es decir, claro, es de como si a ti te regalan una AK-47 y dices, ¡ay, qué bonito! Y mira, claro, pues vas a la compra al supermercado con el AK-47. Claro. Digo, mire usted, lleva usted un subfusil de asalto de los más peligrosos que tal, aunque sea solo de plástico y tal, pero ¿qué hace usted con un subfusil de asalto? Es decir, esto de la katana, yo recuerdo, sobre todo, no sé si os acordáis, hace relativamente 5 o 6 años. El asesino de la katana que decapitó a los padres, eso sí, reconocer. Sí, pero eso es otra parte y él cumplió la condena y demás hace ya tiempo. En la época contemporánea del asesino de la Baraja, más o menos fue por aquella época. ¿A lo de la katana y la Baraja? Fueron contemporáneos, sí, de la misma época, más o menos. Bueno, no sé si os acordáis, hace 4 o 5 años hubo un episodio muy trágico en el hospital, creo que en la Fundación Jiménez Díaz. Sí. De una doctora con un bisturí. La doctora Mingo. Una doctora que fue pegando cuchilladas, bueno, con bisturí, no sé cómo se dice, pero dando cuchillas con el bisturí a la gente que pasaba por el pasillo, así que había perdido la cabeza y demás. La tuvieron que, de alguna forma, reducir Y después volvió a pasar lo mismo, sí, pero en un pueblo, porque estaba tutelada mal por de la cabeza madre. Y andaba aquí con un bisturí en la mano. En fin, tremendo. Permítanme que les lleve a un lugar
la gran experiencia gastronómica Terracota, Plaza de España. En el corazón de Madrid, junto a Plaza de España, se esconde un lugar donde la gastronomía se eleva a arte y cada plato narra una historia. En Terracota, tradición e innovación convergen en una propuesta exquisita, ingredientes seleccionados con esmero, recetas reinterpretadas con maestría y un ambiente que envuelve con su calidez y sofisticación. Un espacio concebido para compartir, para celebrar, para atesorar momentos inolvidables. Porque no somos solo un restaurante, somos un destino, un punto de encuentro donde la esencia de la cocina de siempre se transforma con un toque contemporáneo, donde el placer de comer bien se convierte en una experiencia sublime. Descubre Terracota, Plaza de España, el lugar al que siempre desearás regresar. Nosotros regresamos en 0,0 con la recta final del programa. No se lo pierdan porque tiene tela, oigan. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Vamos a hablarles de delitos de odio, sin embargo, no vamos a hablar de la relación de la inmigración ilegal, los extranjeros y la delincuencia, porque de esto nos vamos a ocupar el próximo jueves en un programa especial alrededor de esta publicación. No había sucedido, es muy singular, del gobierno vasco obligando a explicar cuál es el origen de los delincuentes. 60 y tantos %, mañana les daré todo lujo de detalles. Parece ser que esa criminalidad y esa delincuencia está en estos extranjeros, en estos inmigración ilegal, así lo dicen este informe que se publica por primera vez y que en torno a ella vamos a articular nuestro programa del próximo jueves. Les va a interesar, se lo aseguro. Pero les decía que no les hablo de ese delito de odio que pretenderá el gobierno decir que estamos cometiendo cuando hablamos de esa vinculación absolutamente innegable e incontestable, al margen de las tonterías que dice más de uno que cultiva el buenismo, pero que en realidad lo que cultiva es su bolsillo. Pero eso sería otro asunto. Yo hablo de otros delitos, delitos de odio contra los cristianos. Hicimos un programa especial sobre la situación alarmante que están viviendo los cristianos en el mundo. Hoy les hablo de cómo aumenta este delito de odio contra los cristianos en Europa y cómo sitúan a España, si es que lo tenemos todo, entre los países más afectados.
un nuevo informe del Observatorio sobre la intolerancia y la discriminación contra los cristianos en Europa alerta sobre el incremento de delitos de odio contra los cristianos en Europa, con un notable aumento de ataques incendiarios a iglesias, restricciones legales que afectan al ejercicio de la libertad religiosa. Según este observatorio con sede en Viena, en 2024 se documentaron 2.211 delitos de odio dirigidos contra cristianos. Entre ellos se contabilizaron 274 agresiones personales y 94 ataques incendiarios, cifra que casi duplica la registrada en 2023. Este informe se presentará oficialmente el 18 de noviembre, es decir, hoy se presenta hoy mismo en el Intergrupo del Parlamento Europeo para la Libertad de Religión, de Creencias y de Conciencia. España figura entre los países más golpeados, con el asesinato de un monje católico como uno de los casos más graves, aunque el gobierno español no recoge datos específicos sobre delitos anticristianos. Bueno, no voy a hacer ningún comentario a este último punto. Que se podrían hacer muchísimos. Hombre, claro. Todos. Una retahíla. Todos, desde luego. Ya vimos el programa especial que hicimos. ¿Recuerdas? En el que... Brutal. El que era brutal. O sea que verdaderamente lo llamativo es que ahora en el intergrupo de la Unión Europea pues se hagan eco de algo que venimos denunciando hace muchísimo tiempo, ¿no? Ahora eso se va a traducir en algo que verdaderamente tenga protección y respaldo para los cristianos en Europa, en España y en el mundo. Nosotros en ese programa especial que Sergio Cebolla recuerda y que además vino desde Sevilla, es profesor y que yo le agradezco tanto, para aquel programa denunciábamos la situación, el genocidio, podríamos decir, ¿no?, de cristianos en África como contrapunto, ya que todo el mundo habla del genocidio en Gaza. Terrible, que duda cabe, por Dios, pero lo que a mí me llamaba la atención es cómo es posible que nadie, absolutamente nadie, bueno, nadie no, existe algún canal en YouTube que se encarga de pronto, ¿no?, de hablar de este asunto terrible, pero parecía que nadie conocía las cifras que dábamos. Así que, y la barbarie, personas enterradas vivas, niños asesinados en iglesias. Bueno, yo recuerdo aquel programa, no sé, terrible. Insisto, esa era la situación de los cristianos en África. Y ahora hablamos de la situación de los cristianos en Europa. Nos queda un corte de pelo. Es una invitación a que regresemos a la época de las cruzadas, ¿no? Exacto. Y sobre todo lo que sí que habría que hacer es al que violenta y al que fomenta este delito de odio, pues suprimir las libertades que se han conseguido en Europa. Al que es el responsable de que volvamos a esa etapa negra, pues hay que hacer algo. Sabemos qué se está haciendo, el gobierno nos dice algo, las autoridades nos dicen algo sobre estos extremos, no dicen nada. Y sobre todo porque si solo tenemos que ver una cosa, y además que creo que es fuente de la situación que vivimos tan convulsa en Occidente, ¿no? Solo tenéis que viajar a Bruselas, no sé si de aquí habéis estado hace recientemente poco en Bruselas, pues viajar a Bruselas sobre... Bueno, pues hay guetos, existen guetos, es decir, en los que ni la policía ni mucha gente, porque son musulmanes, pero todo lo que se divide es la cuestión religiosa, es decir, todo lo que divide los hábitos, la cuestión, es decir, no se mezcla, es decir, y cada día esto es mucho más inminente. Ya no tengo que contar en Francia lo que hay, es decir, la diferencia y la situación, es decir, que lamentablemente no es noticia porque no se filtra, es decir, que no sé cuántos religiosos han sido asesinados, vilmente asesinados, o masacrados, o torturados en África. Es decir, es que ya esto se va a extender al mundo de Occidente. Pero nadie lo cuenta. O sea, no se cuenta en medios de comunicación ese programa especial que realizamos desde Distrito Televisión, no se hace. Yo creo que la gente desconoce. Dice, pero ¿cómo puede desconocer lo que está pasando en el Congo, oiga? ¿Estamos locos? Porque a lo mejor no se quiere filtrar o no le interesa que se filtre. Claro, hay un interés deliberado, buscado, perseguido y fomentado económicamente para que esto no se sepa por parte de la opinión pública. No interesa. Y si jamás
Es decir, digo, y sobre todo, digo grupos terroristas que son internacionales. Quería que ustedes conocieran este dato sobre los cristianos en Europa después de compartir con ustedes un programa realmente sobrecogedor sobre el exterminio directamente de cristianos en África. Cambiamos de asunto, vamos a Barcelona, esa ciudad en el top 10 de la delincuencia en España. Es tremendo. Mira, apuñalan a una adolescente durante una pelea. Es ya plato de cada día que en este programa y en programas dedicados a la crónica negra, a los sucesos, hablemos de apuñalamientos entre bandas, en plena calle, menores apuñalados en zonas urbanas. Esto es bárbaro. Miren, los Mossos d'Esquadra, les voy a dar datos sobre esta noticia. Quiero que presten atención, por favor. Buscan a los autores de un nuevo apuñalamiento en Barcelona. El suceso tuvo lugar este domingo, concretamente por la noche. Oigan, en la Plaza de Cataluña, centro de Barcelona, centro turístico, atestado de personas de la mañana a la noche, en la cabecera de las Ramblas de Barcelona. Conocéis la Plaza de Cataluña, ¿verdad? Sí, que es lo mismo que les digo la Puerta del Sol o dime un lugar en Sevilla. Sí, la Plaza Nueva o la Plaza Nueva. O la Plaza San Francisco. Claro. Efectivamente, más o menos para que se hagan una idea si no conocen la ciudad. Bien, según recoge el diario El Caso, que es en el que yo estoy basando esta información para ustedes, 3 hombres atacaron a una menor de edad de 17 años y magrebí, según el citado medio, con arma blanca, provocándole varias heridas en la axila, los bíceps y la mano. Otros jóvenes que vieron la pelea dieron la voz de alerta y fueron quienes pudieron describir a los 3 atacantes, también magrebíes, que huyeron. Todavía, al parecer, no habían sido detenidos. Los Mossos han abierto la investigación. La víctima del ataque fue atendida de urgencia por los policías hasta que llegó una ambulancia que la trasladó hasta el Hospital del Mar, donde sigue ingresado en estado grave, pero ya fuera de peligro. Esta es la instantánea, la fotografía de las calles de España, de los centros, de las capitales. Es tremendo. Y lamentablemente no tiene visos de cambiar. Al contrario, de empeorar. Es todo, sobre todo porque hay un desbarajuste, yo creo que a nivel perdóname, querida directora, de que me remita a la política y al gobierno y al ejecutivo que tenemos. Estoy acostumbrada, me los hacéis todos, todas las noches. Pero escucha, ¿qué hace tanto inmigrante entre nosotros sin estar controlado? Es decir, que guerra híbrida. Ya bastantes asesinos ya teníamos nosotros que hemos desestabilizando el país, hombre. Tanto como han tirado la sabandija llamemos las cosas ya por su nombre. De la mierda de los etarras y la mierda esta, es decir, que ya hemos tenido nosotros lo nuestro para como dar cobijo sin control alguno, claro, de gente que viene de fuera. Claro. Y escucha, para que os hagáis una idea, he estado en México más de una vez. Bueno, los niños pequeños llevan muchas veces y saben utilizar un revólver. Para un niño, la vida tuya no le vale nada y son muy frecuentes que capten a estos menores porque son incapaces de tener la capacidad de poder en ese momento discernir entre matar a una persona o no. Y cogen y decir que esto se lleva directamente luego a la realidad. A la realidad y tienes niños menores, menores de estos que son menas que vienen tal, que ya han conocido a lo que huele a la pólvora. Fernando Fanego ha ampliado el foco de manera muy interesante a una situación que denunciamos cada día. Vamos a volver a poner el foco en esta noticia y les voy a dar más datos. Miren, la principal hipótesis de este apuñalamiento a esta muchacha magrebí por parte de otros magrebís, la principal hipótesis es que se trate de una disputa relacionada con el botín de un robo, ya que la víctima, de nuevo, según el caso, llevaba encima una cadena de oro rota, lo que hace pensar a los investigadores que la habían robado y que la pelea era un conflicto entre delincuentes
para ver quién se la quedaba. La víctima no se mostró colaboradora con la policía, aunque ha sido interrogada de nuevo. En las peleas entre carteristas en el centro de Barcelona, señalan fuentes policiales, han crecido en los últimos meses, poniendo en alerta a los Mossos y a las patrullas de la Guardia Urbana que trabajan en la zona. Sergio Cebolla. Entre delincuentes anda el juego y cómo es de surrealista la situación, que en vez de preocuparnos la actualidad de esa persona que ha sido robada por estas personas, estos canallas. por estos canallas. Pues resulta que no, que aquí el problema ha sido que a la hora de repartirse el botín, pues se han apuñalado. Exacto. Y eso a la que le han robado, pues que le den, ¿no? Si entre ellos hacen justicia, pues nos ahorran un trabajo también, ¿no? Hay un dicho que dice que mata a un ladrón tiene 100 años de perdón, ¿no? O sea, quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón, algo así, ¿no? Sí. ¿Estás hablando de Hacienda? ¿Eh? No te he oído bien, espera. Lo que vengo a decir es que es muy triste y muy lamentable que estemos hablando de que ha ocurrido esto, ¿no? Pero es que esto es lo que ocurre de modo permanente y constante en todas las plazas de España. Y más de lo que nos Plaza podemos. de Cataluña, señoras y señores. El centro indemnide los o sea, apuñaladas. Y como dice Sergio Cebolla, la verdadera víctima, que le han robado su cadena, que vete tú a saber si le han robado la cadena, la han tirado al suelo, le han provocado una lesión, la persona era mayor. Mañana les traigo una noticia de una mujer de 86 años que ha muerto porque un miserable de esta categoría pues le ha robado, la ha tirado, bueno, pues la ha matado. Entonces podríamos estar ante una persona que a lo mejor tiene lesiones, que a lo mejor son lesiones pues, que le condicionan la vida y efectivamente estamos hablando de estos mamarrachos que tendría que estar con el mamarracho de Mohamed VI, en cuadrilla todos, y no, nosotros aquí perdiendo el tiempo y el dinero. Es brutal, de verdad. Es una cosa que no se entienden. ¿Qué es el tren de Aragua, señores? ¿Y cuál es el peligro de que haya puesto un pie en España? Miren, vamos a hablar de esta noticia. La desarticulación de la primera célula del tren de Aragua en España no es solo un golpe policial, sino un aviso. Se confirma que la banda venezolana, conocida por su brutal capacidad de expansión en Hispanoamérica, ha empezado a tantear el terreno en nuestro país. La operación Intercity se inició tras las detenciones previas en 2024 y 2023 que apuntaban a intentos de la organización por asentarse en España. En esta fase se detuvo al hermano del líder de la banda. En el operativo coordinado, la Policía Nacional, junto con cuerpos de otras naciones, se han desplegado esta semana en varias ciudades: Barcelona, Madrid, Gerona, Coruña y Valencia, donde las fuerzas del orden detuvieron a 13 personas vinculadas a la organización criminal venezolana. Esta operación destapa el manifiesto de la capacidad de expansión internacional de esta banda, como los retos que plantea su implantación en territorio europeo. Y aquí es donde tenemos que reflexionar los retos que plantea su implantación en un territorio europeo y en España. El hallazgo de 2 laboratorios de Tuxi, recuerdan la llamada cocaína rosa, demuestra que no hablamos de delincuencia importada de forma improvisada, sino de una estructura con intención real de asentarse. Producir la droga aquí y no traerla desde fuera implica algo mucho más ambicioso: una logística propia, inversión, distribución y una red ya operacional. Es el primer síntoma de un modelo que la banda ha replicado en países como Perú, Chile o Colombia, donde llegó casi en silencio y en cuestión de meses marcó el territorio. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Por supuesto. No sé, yo no tengo datos, ¿eh? Te lo digo porque el que con leche se quema cuando ve una vaca llora, pues cuento tantas historias de estas que me temo lo peor, claro. Y además haces bien en ponerte en el peor escenario, porque ahora mismo hay acuerdos al más alto nivel por parte, lo hemos hablado del narcoestado, hemos hablado de la narcodictadura, hemos hablado de cómo los contactos
del gobierno de España y el gobierno de Venezuela a través del expresidente Zapatero, y hay que hablar de esto porque esto es lo que está pasando a las grandes alturas. Y si esto ocurre, por la experiencia que tenemos, por lo que sabemos, es que este tipo de cédulas son disidentes y los han entregado como carne de cañón porque a la hora de repartir el botín se han quedado con lo que no tenían que quedarse. Eso es lo que pasa con este tipo de cédulas que son, afortunadamente, detenidas y puestas a disposición, pero que al más alto nivel es porque hay autorización para que eso ocurra. Que no nos equivoquemos. No lo dudes. No lo duden que ustedes. si no hay una orden de arriba, este tipo de mafias no se instalan. Eso es. Lo estamos viendo en el estrecho. Es decir, y lo estamos viendo en el estrecho. Eso es. Lo estamos viendo en el estrecho. Es lo mismo, es decir, ¿Entendéis que hay relación entre el problema del estrecho, en fin, cómo se carga Marlaska, en fin, una operación, bueno, una operación no, un número indeterminado de operaciones de narcotráfico en el estrecho, y de pronto, claro, ante ese éxito policial, inmediatamente Marlaska dice: uy, quita, claro, que es muy buena la policía, ¿cómo me va a poner Mohamed esto? Ya me entiendes. Eso es, claro, es lo mismo. Es lo mismo, claro. Y estamos hablando y han detenido a esta cédula porque se ha salido, o no han repartido bien los fondos, ¿no? Los fondos, o había que... hay una deslealtad, o hay algo por la cual desde arriba se ha dicho que sean detenidos. Límpiese. Directamente. Límpiese. Expropiese. Límpiese. Y se ha limpiado. Ese es del gorila que iba diciendo: ¿este edificio de quién es? Expropiese. Iba por la calle de Caracas, las más famosas. Muchas veces de los alijos que vienen a España, que vienen muchos de Sudamérica, vienen en barcos y demás que son, digo, barcos de transporte, barcos de... casi todos son, pues bueno, un poco raros, ¿no? Pero de vez en cuando los propios narcos, y eso me lo contaba un abogado penalista que ha estado en la audiencia muchos años, amigo, muy buen amigo, que ya está a punto de jubilarse, que me decía, dice: pero es que si los propios narcotraficantes dan el aviso a la policía de que va un señuelo, es decir, van a decir, no, que va en tal, el alijo va en tal barco, y efectivamente cuando realmente está yendo por otro lado, otro mayor y por otro medio, ¿me explico? O sea, que son como si dijéramos que tiran el señuelo, es decir, vamos a hacerlo de alguna forma, como decir, para el barco, y lo prenden, y efectivamente, pero el grueso de la operación va por otro lado. Los que han puesto el collar al gato son los norteamericanos. Sí, claro, Donald Trump. Que le califican a este de... Pero ¿has visto que bien que toman cómo administran la justicia? Así es. ¿Lo has visto? Sí, porque ¡Qué envidia! No, ellos no, porque no sé si preguntan. ¡Qué envidia me da! Yo creo que no preguntan, pero se ha visto imágenes que directamente... Además, en el ejército, yo lo digo siempre muchas veces, y ustedes lo saben, en el ejército y en la policía nunca se dice abatir al enemigo, se dice neutralizar. O sea, porque suena como menos doloroso. ¿Sabes lo que te digo? Hemos neutralizado el objetivo. Neutralizar es lo mismo. Pues yo digo, pues que bien neutralizan, ¿no? A ver si aprendemos. Esa es la diferencia de un gobierno eficaz a un gobierno que no hace nada. Efectivamente. Los americanos no les duelen prendas en decir que Maduro es un narcotraficante. Aquí sería impensable. Zapatero tampoco. Aquí sería impensable. Pero aquí no es una ironía, perdón. Sí. Es una ironía. Perdón, evidentemente Zapatero está hasta las cejas. Y no es que no hagan nada, que son cómplices. Y que no es que no hagan nada. Es que son cómplices. Porque cuando tú no haces nada, eres cooperador necesario. Está claro. Ya se demostrará en el futuro las complicidades por acción, pero por omisión eres cómplice. Está claro. Lo que está claro es que Zapatero es muy colega, ¿no? Maduro. Del narcotraficante y asesino Maduro. Hombre, desde luego, estrecha relación tienen. Hay un refrán que dime con quién anda y te diré quién eres, ¿no? Sí, total, y nunca falla. A mí no me veréis sentado ni con Maduro, ni con Pedro Sánchez, ni con José Luis, ni con Zapatero. Exacto.
Así que, por eso digo, dime con quién anda y te diré quién eres. Claro, por eso te digo que muchas veces, y sobre todo con este tipo de países que casualmente no se van a... O sea, que se les ve relacionados con este tipo de narcodictaduras. Es decir, bueno, Cuba, pobrecito que está Cuba, se están lastimosamente porque es un precioso país, pero ahí está el comunismo, ahí son momias, en realidad son momias, pero se acercan a ese tipo de países que no tienen ningún futuro, casualmente. Fíjate, además que se jactan de decir que si el progreso, que es el socialismo, pues instáurelo usted y... Pero yo me quedo, y además someto a vuestra reflexión, esa implantación, ¿no?, del tren de Aragua en Europa o en España. Y yo decía que me pongo en el peor de los casos porque lamentablemente me temo que esto lo único que ha hecho es empezar y que no hay una disposición de prever. ¿Recuerdan cuando yo les contaba que hace mucho tiempo, pues no sé, 15 años tranquilamente, en otro medio de comunicación, el inspector jefe de la comisaría de centro de Madrid, además, como más o menos, no centro, 10 años, 12, 14, no sé, me contaba en un programa de radio que el tema de las bandas latinas, que iba a ser un problema, yo no sabía ni lo que eran las bandas latinas, que iba a ser un problema de tal envergadura, y me decía, hoy lo sabemos y no vamos a ser capaces de preverlo. Y efectivamente, X años después, un programa como este, pues tenemos que hablar de la violencia de las bandas latinas. Y a mí se me antoja esta noticia que estoy contando parecida que aquella conversación con el inspector jefe de la comisaría de centro cuando me alertó. Ahora no sabemos el tren de Aragua, bueno, lo relacionamos pues con Venezuela, Estados Unidos, pero creo que es el comienzo de algo que no se va a saber evitar, No sé qué opináis. Estate por seguro que estas mafias, estas bandas, hacen estudios de mercado. Cuando se tratan de instalar en un territorio, pues han analizado los pros y los contras. Y además no olviden ustedes que los que le abren la puerta fue en enero de 2020, cuando vino Delcy Rodríguez a España, que entró y que no entró... Con el Sugar Daddy. Con Ábalos y compañía. Sugar Daddy. O sea, esos son los que le abren la puerta al tren de Aragua y compañía. Hombre, es que es la única forma que tienen ellos para introducirse. Yo digo siempre que la culpa la tiene la salsa, el berengue, la zumba, era el cha-cha-cha, fundamentalmente. Es decir, yo cuando era pequeño nadie iba a bailar este tipo de bailes y ahora... ¿No se bailaba cha-cha-cha cuando tú eras pequeño? Bueno, es que no lo tenía... Cha-cha-cha se ha bailado toda la vida. Cha-cha-cha se llamaba al tartamudo, cha-cha-cha-cha, pero no concebía como baile. Luego para besugos. Exacto, no, pero sí que es verdad. A ver, y ahora hablando en serio, que a ver, una cosa que era previsible que pudiera ocurrir. Es decir, date cuenta que la cantidad de extranjeros que viven, sobre todo de este tipo de nacionalidades en España, pues claro, que eran, igual que los árabes que tenemos en España. Es decir, pues lógicamente pues, tienen su cultura y su religión, y además la llevan ahí a donde viven, con lo cual... En este caso, tampoco respetan en la mayor parte de los casos este tipo de bandas, yo qué sé, por lo menos la educación y adaptarse a una sociedad que no tiene nada que ver con la suya. Pero una banda terrorista o narcotraficante no cabe que se adapte a nada. No, yo me liberé ya, pero a ver, a ver, la droga ¿por qué llega hasta el consumidor? Porque hay alguien que se... Exactamente. Claro. ¿Por qué necesitan? Porque si no, igual, ¿os acordáis del clan de los charlines en Galicia? Y seguía entrando droga. Ubiña, ¿no? Era de Ubiña. Y seguía entrando droga. Es decir, y en España únicamente puede entrar o por mar o por tierra también, pero más difícil, pero por mar o por aire. Pues nos vamos, qué interesante. Antes permítanme que les recomiende Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición,
Un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Nos quedamos un par de días a Sergio Cebolla con nosotros en Madrid, ¿verdad? Sí, el jueves no queremos. Nos alegra, pues te espero el jueves para el programa especial que Tela Marinera, ya lo verán. Fernando Fanego. Muchas gracias, yo no me pierdo. Un placer como siempre, yo no me pierdo el programa del jueves. Y yo no me pierdo el Quitamiedos. Esto siempre. Es intercambio cultural. Efectivamente, sí, efectivamente. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ya lo saben, porque a veces cuando una tiene la información, ¿verdad?, no precisa. El Quitamiedos, ese programa que se realiza en esta cadena y que se emite todos los domingos, ¿verdad? Los domingos de 8 a 9. Bueno, pues es, la verdad, brutal. No se lo pierdan y qué pedazo de personajes traen también cada fin de semana. Un lujazo. Ahí estaremos pendientes. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Javier Angulo, por estar con nosotros. A ti. Gracias por acompañarnos. Ha sido muy interesante. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Buenas noches. Mañana volvemos con más noticias de la crónica negra más actual. Recordarles, eso sí, que para más información, eldistrito.es, el periódico de esta casa, no solamente para informarse sobre sucesos, sino información en general. Buenas noches a todos.